Hola, papá. Hola, hijito. Oye, pa, vienen mis patas a comer. ¿Tú el ceviche cómo lo haces? Mira, es muy fácil. Agarras unos limones y los exprimes. Es importante no exprimirlos demasiado. Solo la mitad o tres cuartos y con la mano. Así el jugo no es amargo. ¿Así? Sí, es importante. Después cortas el pescado en pedacitos muy chiquitos. Ok. El pescado en pedacitos muy chiquitos, dices. ¿Cómo de chiquitos? Los haces de unos 2 centímetros por 2 centímetros. El pescado lo tienes que lavar bien, antes de cortarlo. Ok. Luego le pones sal, pimienta y ají, lo mezclas todo. Ah, y yo tengo un truco, ¿sabes? Lo dejo reposar 15 minutos para que se cocine bien. Qué complicado, ¿eh? Luego cortas una cebolla en julianas y la pones sobre el pescado ya sazonado. Ah, la cebolla tiene que ser morada y tienes que cortarla no muy gruesa. Y un consejo, antes de cortarla tienes que pasarla por agua fría para quitarle el amargor. Pasarla por agua fría. Ok. Luego agregas culantro al gusto y puedes colocar a un lado lechuga, camote y choclo. Creo que haré una pasta. Ay, hijo. Hay personas que están muy delgadas y quieren ganar peso. Y entonces empiezan a comer alimentos con muchas grasas saturadas y azúcares, como bollería industrial, hamburguesas, chocolate, o comen siempre alimentos fritos. Y eso es un error. Primero porque no es sano y puede desarrollar enfermedades, pero también porque después de comer esos alimentos se sienten mal y tienen menos hambre. Y comen menos. Además, engordan, pero mal. No ganan volumen, que es lo que quieren. Otro error que cometen a veces las personas que quieren ganar peso es comer pocas veces al día, pero mucha cantidad. Es mejor comer 6 veces al día. De esa manera, podemos comer más sin sentirnos mal. Lo que tienen que hacer las personas que quieren ganar peso de forma saludable es seguir una dieta hipercalórica bien planificada y sana. ¿Qué es una dieta hipercalórica? Pues bien, es una dieta que contiene un aporte energético mayor del que necesita el cuerpo. Por eso es importante comer varias veces al día y muy importante no saltarse comidas. Hay que comer de todo, pero especialmente alimentos que se digieren rápidamente y que aportan calorías, como los hidratos de carbono. Y mejor si no son cereales integrales, porque llenan más y quitan el hambre. Por eso mismo, también hay que evitar comer demasiados alimentos con fibra, como las legumbres. Pero, contrariamente a lo que piensa la gente, sí hay que comer verduras y frutas. Son alimentos importantes. Por otro lado, es preferible no empezar las comidas con una ensalada o algo ligero, porque puede quitar el hambre e impedir comer otros alimentos con más calorías. Otros alimentos que conviene consumir son frutos secos y lácteos enteros. Se puede añadir queso rallado a las comidas, por ejemplo, y es recomendable comer pan también con las comidas. Oye, Antonio, ¿cómo es una comida familiar normalmente en tu casa? Un día festivo, así como en Navidad, por ejemplo. Pues bueno, en Navidad se come mucho, se bebe, se canta, se baila, se hace de todo. Pero bueno, en Navidad también hacemos comidas familiares en verano, por ejemplo, también es muy típico. ¿Vale? Al aire libre. Sí, porque hay un patio muy grande, mis padres tienen un patio muy, muy grande, entonces suele venir mi familia, nos reunimos todos y bueno, pues tenemos un pequeño como protocolo, ¿no? Que primero se saca el aperitivo, después comemos y bueno, después tomamos el postre y después del postre se toma algo, depende del calor que hace. ¿Y qué coméis normalmente? Pues mira, al principio podemos, el aperitivo es como embutidos, algunas aceitunas, un poco de patatas chips, mientras esperamos la comida.
Y en verano normalmente comemos carne a la brasa. Y después el postre, pues bueno, si hace calor, pues un poco de helado normalmente. Y bueno, y después el café. Bueno, y veo que coméis mucho. ¿Quién cocina todo eso? Mi madre. Ella le encanta cocinar, pero lo que pasa es que nosotros no ayudamos. Es difícil. Uy, qué mal, ¿no? Pues sí, es que no nos dejan entrar en la cocina. Sí, sí, ya. Que sí, mujer, pero luego recogemos nosotros. Bueno, por lo menos. Ya. ¿Y duran mucho esas comidas? Pues sí, la verdad es que sí. Normalmente empezamos sobre la 1 más o menos y terminamos a las 8 de la tarde más o menos. Oye, Jimena, ¿cómo es una comida familiar en tu casa normalmente? ¿Un día especial o un día feriado? Pues mira, cuando nos vemos para algún cumpleaños o simplemente porque tenemos ganas de reunirnos, vamos normalmente a casa de mi mamá o a casa de mi tía y nos organizamos para ver quién trae cada cosa. Mi hermano, por ejemplo, lleva siempre la botana, unas bolsas de papitas, unos cacahuates, algo más bien simple. Mi tía lleva el postre y mi mamá siempre hace el plato fuerte. Yo normalmente llevo las bebidas. Ah, ¿y qué beben? Pues cuando comemos la botana, hacemos micheladas o a veces un tequilita. Mm. ¿Y qué cocina normalmente tu mamá? Pues mira, por ejemplo, hace muchos chiles rellenos, es su especialidad, con queso, carne molida, salsita de jitomate. Lo hace riquísimo. Uy, qué rico. Y luego viene el postre. Mi tía hace uno muy bueno, flan de queso con cajeta. Wow. ¿Y después de comer qué hacen? Pues en mi casa jugamos cartas. ¿Cartas? Sí, jugamos canasta y así pasamos toda la tarde, después de una rica comilona. ¿Qué te pasó en el brazo? Y no sé, parece una irritación. Hace días que me pica. A lo mejor es alguna alergia. Probé con algunas cremas, pero no se va. Tienes mala cara. ¿Estás bien? Es que creo que he comido demasiado. Estoy súper llena y me duele un poco el estómago. Uy, estás un poco afónico, ¿no? Sí, es que en la escuela con los niños no paro de hablar y muchas veces estoy afónico. ¿Qué te pasó en el brazo? Y no sé, parece una irritación. Hace días que me pica. A lo mejor es alguna alergia. Probé con algunas cremas, pero no se va. Dicen que el tónico de tomillo va muy bien para la piel, aunque creo que deberías ir al médico igualmente. Tienes mala cara. ¿Estás bien? Es que creo que he comido demasiado. Estoy súper llena y me duele un poco el estómago. Ah, pues, ¿sabes qué va muy bien para el estómago? Infusión de tomillo. Tómate una y ya verás cómo te sientes mucho mejor. Uy, estás un poco afónico, ¿no? Sí, es que en la escuela con los niños no paro de hablar y muchas veces estoy afónico. Pues para eso, lo mejor es tomar un vaso de agua caliente con miel y limón. La miel de tomillo va muy bien para la garganta. Hola, Santiago. A ver, cuéntame qué te pasa. No sé, no estoy bien. Últimamente estoy muy nervioso. ¿Por algún motivo en concreto? No sé, creo que es porque tengo mucho trabajo y estoy muy estresado. Uh-huh. ¿A qué te dedicas? Soy traductor. Yo trabajo en una empresa de traducciones y además estoy haciendo un máster. Por eso estoy viviendo en Madrid, pero yo soy de Bilbao. ¿Y desde cuándo vives en Madrid? Desde hace un año. Uh-huh.
¿Y te gusta tu trabajo y el máster que estás haciendo? Sí, me gusta todo mucho, pero el problema es que tengo demasiado trabajo. Estoy ocupado los 7 días de la semana, no descanso nada, ni el fin de semana, porque es que no tengo tiempo. Eres un poco perfeccionista, ¿no? Bueno, perfeccionista no sé, pero soy muy responsable y me gusta hacer bien mi trabajo, y a veces siento que no lo hago bien. Ya. A ver, ¿me puedes describir un poco mejor cómo te sientes? ¿Te mareas a veces? Sí, mucho. Ahora estoy mareado, por ejemplo. Tengo náuseas, la cabeza me da vueltas y no sé. Estoy muy nervioso y estoy preocupado por todo. Y yo normalmente soy una persona muy tranquila. ¿Y has perdido el apetito? No, todo lo contrario. Estoy todo el día comiendo. Hola, Gabriela. Cuénteme qué le pasa. No sé, no estoy bien. Me duele la cabeza, estoy cansada y me pican mucho los ojos. Y a veces me mareo. Ahora estoy mareada, por ejemplo. ¿Y lleva gafas o lentillas? No. ¿Ve bien o ve borroso a veces? A veces veo borroso, sí. Dice que está cansada. ¿Algún motivo en particular? No sé, tengo mucho trabajo. ¿Y a qué se dedica? Soy informática y desarrolladora. ¿Pasa mucho tiempo delante de la computadora entonces? ¿Algo así? Sí, estoy todo el día trabajando con la computadora, claro. A ver, ¿cuántas horas al día cree que pasa delante de una pantalla? Muchas, porque trabajo muchas horas. Además, cuando salgo del trabajo, también uso la computadora para ver series, miro mucho el móvil. Y ahora estoy haciendo una maestría y por las noches estudio. Y para eso uso también la computadora. Usted es cubana, ¿verdad? Sí, pero estoy viviendo aquí en Santiago desde hace un año. Ah, ¿un año solo? Sí, por eso. Como todavía no conozco mucha gente, paso mucho más tiempo en casa. Y veo series, películas, chateo con amigos que están en el extranjero. Yo soy una persona muy sociable, necesito contacto. Y aquí, de momento, me falta eso. Ya, entiendo. Pero ¿cuántas horas pasa con el móvil o con la computadora cuando sale del trabajo? Pues creo que estoy casi siempre usando uno de los dos. No dejo el móvil ni cuando cocino. Bienvenidos al programa Vida Saludable. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Ugarte, que está aquí para resolver las consultas de nuestros oyentes. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, ¿pasamos a nuestra primera llamada? Claro. Pues venga, es de Ramón García. Vamos a escuchar lo que dice. Hola. Bueno, llamo porque muy a menudo estoy afónico. Me duele mucho la garganta y a veces me quedo sin voz. Me gustaría saber si me pueden dar alguna solución. Gracias. Bueno, Ramón, no has dicho si tienes un trabajo que te obliga a hablar mucho. En ese caso, tienes que aprender a controlar tu voz. Y para eso va muy bien hacer ejercicios de respiración. Habla bajo para no forzar las cuerdas vocales e intenta no chillar. Pero te voy a dar otros consejos que te pueden ayudar a prevenir la afonía. Si fumas, debes dejarlo porque es muy malo para la garganta. Además, debes evitar las bebidas muy frías y las bebidas alcohólicas. Y ahora te voy a explicar cómo preparar algunos remedios para tratar la afonía, ¿de acuerdo? El primero es una infusión de tomillo con miel y limón. Hierves un vaso de agua y añades un poco de tomillo, zumo de limón y una cucharada de miel. Déjalo reposar durante 10 minutos y tómatelo. El segundo es aún más fácil. Come piña o bebe zumo de piña. La piña tiene ingredientes que ayudan a revitalizar las cuerdas vocales. La anemia es una patología bastante común, pero se puede combatir de forma natural controlando la alimentación. La anemia por falta de hierro es la más habitual.
Así que lo primero que deberías hacer es incorporar a tu dieta diaria alimentos ricos en hierro, como la avena, las legumbres, los frutos secos, la remolacha y también la fruta seca. Además, si todavía te sientes con poca energía, puedes tomar suplementos alimenticios específicos para tratar la anemia. Van muy bien, por ejemplo, los suplementos a base de espirulina. Esta alga es muy rica en hierro y aporta vitamina B12, que es esencial para el buen funcionamiento del organismo. La sequedad y la irritación de la piel puede tener diferentes causas. Deberías hacerte un estudio de la piel. Dicho esto, hay una serie de consejos que valen para el cuidado de la piel en general. El primero es proteger la piel del sol. ¿Usas crema protectora a diario? No solo hace sol en la playa. Cada día estamos expuestos a la radiación solar, así que tienes que proteger la piel a diario. Busca una crema hidratante con factor de protección y aplícatela todos los días las veces necesarias, especialmente si vas a exponerte al sol. También deberías evitar el alcohol, la comida picante, la canela y, sobre todo, bebe mucha agua. 2 litros al día como mínimo. La piel necesita hidratación. En primer lugar, hay una cuestión que debes controlar especialmente: tu alimentación. Debes tomar alimentos con mucha fibra, verduras, frutas y cereales integrales. Evitar las grasas animales, como embutidos, carnes grasas y mantequilla, y comer preferentemente pescado. De cualquier modo, trabajas muchas horas, demasiadas, y el problema es que siempre estás sentado. Intenta levantarte cada hora y dar unos pasos. También existe un ejercicio para los músculos abdominales que se puede hacer en estos casos. Tienes que controlar el abdomen y mantener la contracción durante 10 segundos, y luego descansar durante 10 segundos más. Puedes repetir este ejercicio 5 o 6 veces cada 2 horas. Oye, ¿tú desde cuándo vives en España? Pues desde hace 10 años. ¿10 ya? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Y qué tal te va por aquí? Muy bien, me gusta mucho. ¿Y a qué te dedicas? Tienes una tienda, ¿no? Sí, desde hace 4 años tengo una tienda de bicicletas y vendo y alquilo bicicletas. ¿Y funciona? Sí, funciona muy bien y me gusta mucho. Me encantan las bicicletas, así que en la tienda me lo paso muy bien. Hablo con los clientes y eso me ha ayudado mucho a mejorar mi español. Lo hablo desde los 15 años, pero en España he aprendido mucho, especialmente desde que soy madre, porque mi hija va a la escuela aquí y en casa muchas veces habla español con nosotros. Además, tu marido es español, ¿no? No, mi marido es alemán. Ah, ¿y qué edad tiene tu hija? Pues 5 años. 5, qué edad tan bonita. Sí. ¿Y piensas quedarte a vivir en España? Sí, creo que por el momento sí. Estamos muy bien aquí. No queremos ir a ningún sitio. Pero supongo que vais a Alemania de vez en cuando. No mucho, la verdad. Pero ahora en vacaciones vamos. Me han dicho que viviste un año en un pueblo de Bolivia, con una comunidad indígena. Sí, es que soy antropóloga y lingüista, y hice un doctorado sobre los indios aymaras y sobre su lengua también. Qué interesante, ¿no? Sí, mucho. Es lo mejor que hice en mi vida. Aprendí muchísimo. ¿Y qué hiciste allí aparte del doctorado? Muchas cosas. Trabajé como voluntaria en una escuela dando clases de español. Participé en un proyecto de reconstrucción de una iglesia. Con 2 misioneros creé un programa de radio. Sí, ¿sobre qué? Sobre los aymaras, su lengua, su historia, sus leyendas, su situación actual. ¡Qué bien! Sí, también hice muchas excursiones. Viajé por toda Bolivia y por otros países de América Latina. Hice muchas cosas, aproveché mucho el tiempo, la verdad. ¿Y no te dio pena irte después? Sí, la verdad que sí, mucho. Pero bueno, ahora intento volver cada año y paso allí 1 o 2 meses. Oye, ¿y
¿Tu compañero de trabajo está casado? No, pero tiene novia y viven juntos. Qué lástima, ¿no? Sí, chico, tienes que buscarte a otro. Veo que te llevas bien con tu jefa, ¿no? Sí, es un encanto. Nos llevamos muy bien. En cambio, Ricardo, mi compañero de trabajo, no se lleva nada bien con ella. Aurora no lo soporta. ¿En serio? Sí, es que, a ver, es majo, pero es un poco creído. Pero en el fondo es buen tío, ¿eh? Ya. ¿Y tu tía Leonor viene sola? Sí, está divorciada y no tiene hijos. ¿Y no sale con nadie? Sí, creo que sale con un compañero de trabajo, pero aún no lo conocemos. Oye, tu primo se parece muchísimo a tu abuelo, ¿no? Sí, todos lo dicen. Es muy clásico y muy elegante, como mi abuelo. Hay una televisión encima de la mesa. Entre el sofá y la mesa hay una silla. El microondas está encima del sofá. Hay una lámpara en el suelo, al lado de la mesa. Debajo de la mesa hay un jarrón con flores. Hay una alfombra al lado del sofá. Hay un cojín encima del sofá. Oiga, perdone, ¿le importaría vigilar mi equipaje? Es que tengo que ir un momento al lavabo. Solo será un momento, de verdad. Claro, claro, vaya tranquila, no se preocupe. Muchísimas gracias. Nada, tranquila. Uf, qué calor. ¿Usted no tiene calor? No, estoy bien. ¿Le importa si abro la ventana? Es que de verdad tengo mucho calor. Ábrala. No se preocupe. Oye, Patricia, que hay una cosita que quería pedirte. Mira, es que este domingo tengo una boda. ¿Ah, sí? Sí, tengo una boda de un compañero de mi marido que se casa y bueno, me he comprado un vestido muy bonito, pero me falta un pañuelo. Y he pensado que ese pañuelo azul que tienes, aquel como oscuro, ¿me lo podrías dejar? Por supuesto que sí, te lo presto, no hay problema. Pasas por mi casa y lo recoges. No hay Muchas problema. gracias. Sara, ¿cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué haces por aquí? Nada, he quedado con unos amigos. ¿Y tú? Pues ya ves, aquí tomando unas cañas. Oye, espera que te presento. Esta es Rosa, una compañera de trabajo. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Encantada. ¿Quieres tomar algo? Sí, ¿por qué no? Hola, buenas tardes. ¿Qué desean? ¿Qué quieres tomar? Yo un cortado. A mí póngame un café. Un cortado y un café. ¿Desean alguna cosa más? No, gracias. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues bien, no me puedo quejar. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Has cambiado de trabajo? Hoy sí, hace un año. Ahora estoy trabajando para varias productoras de cine. Ah, qué bien. Sí, no me puedo quejar. ¿Y tú qué haces? Yo estoy trabajando en la empresa de mi hermano. ¿No? ¿Y qué tal? Pues muy bien. ¿Y de novios qué tal? ¿Estás saliendo con alguien? Pues mira, no. Oye, Lorenzo, ¿me prestas 5 euros para desayunar? Es que me he dejado el monedero en casa. Sí, mujer, toma. ¿Seguro que tienes bastante con 5? Sí, perfecto. Mañana te los devuelvo. Muchas gracias. Buenos días, ¿qué desea? ¿Qué les pongo? ¿Me pones un café con leche, por favor? Mira, te presento a Ana. ¿Le importa si cierro la ventana? Es que hace mucho frío. ¿Me dejas el bolígrafo? Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy bien, mañana empiezo mis vacaciones.
¡Qué bien! ¿Qué vas a hacer? Me voy a Tailandia. ¡Uy, qué envidia me das! Cuéntame un poco de tu plan. Bueno, el vuelo es hasta Bangkok. Oye, ¿y cuánto te ha costado el vuelo? 650 euros. ¡Qué barato! Sí, muy barato. He conseguido muy buena oferta. Bueno, paso una noche en Bangkok y luego me voy a Chiang Mai. Es una zona menos turística y voy a hacer una ruta en elefante. ¿En serio? ¡Qué emocionante! Yo siempre he querido montar en elefante. Sí, tengo muchas ganas, aunque me da un poco de miedo también. Normal. Bueno, ¿y después de eso qué vas a hacer? Después vuelvo a Bangkok y de ahí a las islas Phi Phi. Son unas playas paradisíacas. Qué bien, ¿eh? Ya te imagino allí, en una hamaca, con tu piña colada, en la playa. Sí, yo también me imagino. Pero bueno, una amiga que fue el año pasado me ha dicho también que hay que tener cuidado con los monos. ¿Monos? Sí, hay muchos, e incluso te abren la mochila para agarrarte la comida. Qué curioso, ¿no? Sí, espero que a mí no me pase. La verdad que tengo muchas ganas de hacer este viaje. También me gustaría ver los templos de Buda en Bangkok. Mira tengo una foto, mira, es impresionante. Sí, qué templo tan espectacular. Sí, ¿no? Pues que disfrutes mucho tu viaje, Carmen. Ya me contarás qué tal.